Para todos nuestros queridos hermanos y amigos, un saludo en el amor de Dios. Y agradecemos porque en este trimestre contamos también con su compañía. Una nueva lección, tercera lección del año 2024. Esta lección está titulada El libro de Marcos, el Evangelio de Marcos. Vamos a estudiar, así que mis hermanos, bienvenidos. El primer estudio está titulado El comienzo del Evangelio. El texto para memorizar Marcos 1, 14 y 15. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios. Decía, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca, arrepiéntanse y crean al Evangelio. ¿Quién escribió el Evangelio de Marcos y por qué fue escrito? Ninguno de los evangelios registra el nombre de su autor. El que más se acerca a ellos es el de Juan, que hace referencia al discípulo amado, Juan 21, 20 al 24. Sin embargo, desde la antigüedad, cada evangelio fue asociado con un apóstol, Mateo, Juan, o con un compañero de algún apóstol. Por ejemplo, al evangelio de Lucas se le asocia con Pablo, Colosenses 4:12, 2 Timoteo 4:11, Filipenses 1:24. Al evangelio de Marcos se lo vincula con Pedro, 1 de Pedro 5:13. Aunque el autor del evangelio de Marcos nunca da su nombre en el texto, la tradición de la iglesia primitiva indica que se trató de Juan Marcos, un compañero ocasional de viaje de Pablo y Bernabé, Hechos 13:2 y 5, y luego un asociado de Pedro, 1 de Pedro 5:13. En primer lugar, aprenderemos acerca de Marcos a la luz de lo que la Escritura dice de él. Observaremos su fracaso inicial y su posterior recuperación. Luego, el estudio se desplazará hacia la sección inicial de Marcos. Desde allí, mirando hacia adelante, anticiparemos hacia dónde se encamina la historia. Luego, mirando hacia atrás, consideraremos por qué un misionero inicialmente fracasado y finalmente restaurado habría escrito un texto como el del Evangelio de Marcos. Estudio para el día domingo. El misionero fracasado. ¿Cómo se lo presenta a Marcos en el libro de Hechos? Hechos 12:12. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Parece verosímil que Juan Marcos, el más probable autor del Evangelio de Marcos, era un hombre joven cuando ocurrieron los hechos registrados en Hechos 12. Tal vez, a mediados de la década del año 40 del primer siglo, se lo presenta con el versículo 12, como el hijo de una mujer llamada María. Evidentemente, ella era adinerada y simpatizante de la iglesia, y fue anfitriona de la famosa reunión de oración celebrada en su hogar, que registra Hechos 12. Tanto la historia de la huida de Pedro de la prisión y de los hechos que le siguieron, como la subsiguiente muerte de Herodes, están repletos de contrastes asombrosos y aún jocosos entre Pedro y el rey. Juan Marcos, en realidad, no juega ningún papel en la historia, pero la presentación que hace de él en este punto es la preparación para su posterior conexión con Pablo y Bernabé. ¿Cómo se vinculó Juan Marcos con Saulo y Bernabé? ¿Y cuál fue el resultado? Hechos 13, 1 al 5 y versículo 13. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón el que se llamaba Niger, Lucio de Cirene, Mananaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayudando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado,
Les impusieron las manos y los despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre, y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Versículo 13. Habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Hechos 13 describe el primer viaje misionero de Saulo y Bernabé a comienzos del año 46 después de Cristo, aproximadamente. Juan Marcos no es mencionado hasta el versículo 5, y su rol es simplemente el de un ayudante o servidor. No se hace ninguna otra referencia al joven hasta el versículo 13, donde el breve reporte señala que volvió a Jerusalén. No se da ninguna razón para su partida, y la ausencia de cualquier descripción acerca de sus sentimientos o emociones deja librado a la imaginación que pudo haber motivado su abandono de esfuerzo misionero, que estaba sin duda lleno de peligro y desafíos. Elena G. de Foix indica que Marcos, abrumado por el temor y el desaliento, vaciló por un tiempo en su propósito de entregarse del todo corazón a la obra del Señor. No acostumbrado a las penurias, se desalentó por los peligros y privaciones del camino. Hechos de los Apóstoles de Elena G. de Foix, página 127. En resumen, las cosas simplemente se tornaron demasiado duras para él y quiso irse. Para meditar. ¿Quién no sabe por experiencia lo que significa retroceder ante algo o incluso fracasar rotundamente, sobre todo en cuestiones espirituales o que tienen que ver con la senda cristiana? ¿Qué aprendiste de esa experiencia? Mis hermanos, en esta primera parte de nuestra lección para el domingo encontramos algo que, como dice esta pregunta, nos debe llevar a reflexionar. ¿Quién no ha tenido dudas? ¿Quién no ha pensado que es difícil o que hay peligros? Y sobre todo, esto que estamos hablando aquí, que sucedió en un momento difícil para la Iglesia, tendrá nuevamente su repetición en la parte final de la historia. Habrá que tomar decisiones, ser decidido y posiblemente poner hasta en peligro la vida. El Señor nos llama a cumplir con un ministerio. ¿Queremos seguir este ministerio hasta el fin? Pues con la ayuda del Señor lo lograremos. Lección para el día lunes. Una segunda oportunidad. ¿Por qué rechazó Pablo a Juan Marcos y por qué Bernabé le dio una segunda oportunidad? Hechos capítulo 15 versículos 33 al 39. Y pasando algún tiempo allí, fueron despedidos en paz por los hermanos, para volver a aquellos que los habían enviado. Mas a Silas le pareció bien el quedarse allí, y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía, enseñando la palabra del Señor y anunciando el Evangelio con otros muchos. Pablo se separa de Bernabé y comienza su segundo viaje misionero. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Y Bernabé quería llevarse consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le pareció bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia, y no había ido con ellos a la obra. Hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó
a Chipre. En Hechos 15:38 se da la razón por la que Pablo rechazó al joven. Juan Marcos se había apartado de ellos y no continuó en la obra del ministerio. La actitud de Pablo era comprensible, aunque categórica. La vida misionera, sobre todo en el mundo antiguo, era dura y exigente. 2 Corintios 11:23 al 28. Pablo dependía de sus misioneros asociados para que lo ayudaran a llevar la carga de una tarea y unas condiciones muy desafiantes. Desde su perspectiva, alguien que había desertado tan rápidamente no merecía un lugar en un equipo misionero que luchaba cara a cara con las fuerzas del mal. Bernabé no estuvo de acuerdo. Él veía potencial en Marcos y no quería dejar atrás al joven. La disputa que se suscitó entre Pablo y Bernabé respecto a Juan Marcos fue tan profunda que se separaron. Pablo eligió a Silas para que fuera con él, y Bernabé tomó a Marcos. Hechos no explica por qué Bernabé decidió llevar a Marcos consigo. En verdad, este es el último pasaje del libro de Hechos que menciona a ambos hombres, pero no el último lugar del Nuevo Testamento donde se lo nombra a Marcos. ¿Qué detalles acerca de la recuperación de Marcos parecen seguir los textos siguientes? Colosenses 4:10. Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos. Si fuere a vosotros, recibidle. 2 Timoteo 4:11. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Filemón 1:24. Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Primera de Pedro 5:13. La iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos mi hijo, os saludan. Una asombrosa transformación parece haber ocurrido en Marcos. En estos pasajes, Pablo indica el valor que el joven tiene para él y para el ministerio. Pablo lo considera uno de sus colaboradores y quiere que Timoteo lo traiga consigo. Pedro, en su primera epístola, indica que él también tenía una relación estrecha con Marcos. Estos documentos de Pablo y Pedro fueron escritos probablemente a principios de la década del 60, entre 15 y 20 años después de la experiencia registrada en Hechos 15. Marcos claramente se había recuperado de su fracaso. Esto ocurrió casi con certeza gracias a la confianza que su tío Bernabé había depositado en él. Meditemos en lo siguiente. Piensa en alguna ocasión en la que tú o un amigo fracasaron y recibieron otra oportunidad. ¿De qué manera esta experiencia te transformó a ti y a quienes te ayudaron? ¿Cómo modificó tu ministerio hacia otros? Este punto es muy importante, mis amigos, porque todos hemos tenido esos momentos de duda. Y es posible que tengamos diferencias, pero fíjense aquí cómo obró el Señor a través de estos hombres. Porque al Bernabé aprovechar la ayuda de Marcos, el joven, le dio la oportunidad de resarcirse de sus dudas. Mis hermanos queridos, fíjense cómo el Señor obra con cada uno de nosotros de una manera diferente. Pero al final se logra un solo objetivo, la unidad. Terminaron unidos trabajando para el Señor, que debe ser nuestro propósito. No trabajamos para un pastor, no trabajamos para un líder terrenal, trabajamos para el Señor, que nos ha dado salvación. Lección para el día martes. El mensajero. ¿Quiénes son los personajes en estos versículos que hacen y que dicen? Marcos 1:1 al 8. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, como está escrito en Isaías el profeta. He aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor,
enderezad sus sendas. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados, y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Y Juan estaba vestido de pelo de camello, y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y comía langostas y miel silvestre. Y predicaba diciendo: Viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Los personajes principales de estos versículos son tres: Jesucristo, mencionado en Marcos 1:1, Dios el Padre, implícito en las palabras de Marcos 1:2, y el predicador y mensajero Juan el Bautista como sujeto principal de la última sección de este pasaje. Marcos 1, 2 y 3 contiene una cita del Antiguo Testamento con la que el evangelista describe lo que ocurrió en el relato. Lo que cita es una combinación de frases de tres pasajes: Éxodo 23:20, Isaías 40:3 y Malaquías 3:1. ¿Qué tienen en común estos tres pasajes? Éxodo 23:20. He aquí yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Isaías 40:3. Voz que clama en el desierto: preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Malaquías 3:1. He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Éxodo 23:20 se refiere a un ángel que Dios enviará delante de los israelitas para conducirlos a Canaán. Isaías 40:3 describe a Dios haciéndose presente en el desierto con un camino preparado por Él para su pueblo. Malaquías 3:1 se refiere a un mensajero que va delante del Señor para preparar su camino. Los tres mensajes hablan de un viaje. El texto de Isaías tiene muchos vínculos con el ministerio de Juan el Bautista y se enfoca también en el camino del Señor. En el Evangelio de Marcos, al Señor Jesús se lo presenta realizando un viaje. La rápida narración realza el sentido de este viaje que conducirá hacia la cruz y a la muerte sacrificial de Jesús en nuestro favor. Pero es mucho lo que debe acontecer antes de que Él llegue a la cruz. El viaje está recién comenzando y Marcos nos dirá todo acerca de Él. A tono con la cita del Antiguo Testamento, Marcos 1, 2 y 3, Juan el Bautista hace un llamado al arrepentimiento, a abandonar el pecado y a volver a Dios. Marcos 1, 4. Vestido como el antiguo profeta Elías, compara con Segundo Libro de los Reyes 1, 8, Juan habla en Marcos 1, 7 y 8 acerca de uno que vendrá después de él y que es más poderoso que él. La declaración de que no es digno de desatar la correa de las sandalias del que vendría demuestra la exaltada perspectiva que tiene de Jesús. Mis hermanos queridos, aquí quiero resaltar un punto especial. Dios siempre ha enviado su mensajero. Juan fue el mensajero que el Señor envió para preparar el camino. Nunca el Señor ha dejado su pueblo sin la ilustración completa de su palabra. Yo he repetido en algunos temas que hemos subido a nuestro canal. ¿Tenían los judíos la Biblia? ¿Tenían los escritos de Moisés, los salmos, los profetas? Sí.
¿Habían comprendido el mensaje claro que había sido dado a través de ellos? No. Juan viene a preparar el camino del Señor, porque en su tiempo, aunque estudiaban la Torá, estaban en oscuridad. Lección para el día miércoles. El bautismo de Jesús. ¿Quién está presente en el bautismo de Jesús y qué sucede? Marcos 1, 9 al 13. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret a Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Y luego el Espíritu le impulsó al desierto, y estuvo allí en el desierto 40 días, y era tentado por Satanás, y estaba con fieras, y los ángeles le servían. Juan bautiza a Jesús en el río Jordán y cuando asciende del agua, ve los cielos abiertos y al Espíritu Santo descender sobre él como una paloma. Escucha entonces la voz de Dios desde el cielo: Tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco. Marcos 1:11. Estos eventos señalan la importancia del bautismo de Jesús. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están presentes y declaran juntos el inicio del ministerio de Jesús. La importancia de este evento encontrará su eco en la escena de la cruz registrada en Marcos 15. Muchos de los elementos de la narración reaparecerán en esta escena. El Espíritu impulsó a Jesús al desierto, Marcos 1:12. La palabra griega original traducida como impulso es ekbaio, el término comúnmente usado en el Evangelio de Marcos para referirse en la expulsión de demonios. La presencia del Espíritu Santo aquí ilustra su poder en la vida de Jesús. El Señor ya está iniciando el viaje de su ministerio e inmediatamente se enfrenta a Satanás. El aspecto de la lucha en esta escena se muestra mediante la referencia a los 40 días de la tentación, a la presencia de animales salvajes y al servicio que los ángeles brindaron a Jesús. Una característica inusual de la escena con la que comienza el Evangelio de Marcos es la presentación de Jesús como un personaje divino y humano a la vez. Como divino, Él es el Cristo, el Mesías, Marcos 1:1, anunciado por un mensajero, Marcos 1:2 y 3. Alguien más poderoso que Juan, Marcos 1:7, el Hijo amado sobre quien el Espíritu desciende, Marcos 1:10 y 11. Pero vemos lo siguiente acerca de su dimensión humana. Es bautizado por Juan, no a la inversa, Marcos 1:9. Es impulsado por el Espíritu, Marcos 1:12. Es tentado por Satanás, Marcos 1:13. Está con animales salvajes, Marcos 1:13. Y es atendido por ángeles, Marcos 1:13. ¿Por qué estos contrastes? Esto apunta a la asombrosa realidad de Cristo, nuestro Señor y Salvador, nuestro Dios y, sin embargo, también un ser humano, nuestro hermano y ejemplo. ¿Podríamos abarcar completamente esta idea con nuestra mente? No es posible, pero es algo que aceptamos por fe y nos maravillamos por lo que esta verdad nos revela acerca del amor de Dios hacia la humanidad. Meditemos en la siguiente pregunta. ¿Qué nos dice acerca del asombroso amor de Dios el hecho de que, aunque Jesús es Dios, estuvo dispuesto a asumir nuestra humanidad a fin de salvarnos? Asumir nuestra humanidad. Aquí recordamos toda la polémica que se ha suscitado y que se tendrá hasta el fin de la naturaleza de Cristo. Tomó nuestra humanidad como uno de nosotros, venció a Satanás como hombre, no como Dios. Otro asunto que yo quiero resaltar aquí es algo que hemos venido compartiendo y es el bautismo del Señor Jesús. Bautismo donde vemos la representación en los tres dignatarios celestiales.
como los llama Elena G. de White, los tres poderes celestiales, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Hijo que está siendo bautizado, el Espíritu Santo que desciende sobre él, y la voz del cielo, que es la voz del Padre que testifica: este es mi Hijo amado, en él me complazco. Lección para el día jueves. El Evangelio según Jesús. ¿Cuáles son las tres partes del mensaje evangélico que Jesús proclamó? Marcos 1, 14 y 15. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Marcos resume aquí el mensaje simple y directo de Jesús. Sus tres partes son ilustradas en el siguiente cuadro. Primero, categoría: profecía cronológica de tiempo. Contenido: el tiempo se ha cumplido. Segundo, promesa del pacto. Contenido: el reino de Dios está cerca. Tercero, llamado al discipulado. Contenido: arrepiéntase y crea en el Evangelio. La profecía cronológica o de tiempo en la que Jesús se refiere es la de las 70 semanas de Daniel 9, 24 al 27. Esta profecía encuentra su cumplimiento en el bautismo de Jesús, cuando fue ungido con el Espíritu Santo y comenzó su ministerio. Hechos 10, 38. La asombrosa profecía de las 70 semanas es ilustrada en el siguiente gráfico. Las 70 semanas de Daniel 9, año 457, 69 semanas, 483 años literales, hasta el ungimiento del Mesías, hasta su bautismo y el momento en que el Espíritu Santo desciende sobre él. Última semana, 7 años literales, año 27 después de Cristo al año 34 después de Cristo, crucificado a la mitad de esa semana. En esta profecía, un día representa un año. Números 14:34 a Ezequiel 4:6. La profecía comienza en el año 457 a.C., con el decreto emitido por Artajerjes, rey de Persia, para completar la reconstrucción de Jerusalén. Esdras capítulo 7. 69 semanas proféticas habrían de extenderse hasta el año 27 después de Cristo, cuando Jesús fue bautizado y ungido con el Espíritu Santo al comienzo de su ministerio. Su crucifixión habría de ocurrir 3 años y medio después. La terminación de la última de las 70 semanas ocurrió en el año 34 después de Cristo, cuando Esteban fue apedreado y el mensaje del Evangelio comenzó a ser predicado a los gentiles, así como también a los judíos. Meditemos en la siguiente pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que estudiaste la profecía de las 70 semanas? ¿Cómo puede el conocimiento de esta profecía incrementar tu fe no solo en Jesús, sino también en la confiabilidad de la palabra profética? Hermanos y amigos, bien importante esta invitación final de esta sección de nuestro estudio. Estudiar la profecía de Daniel 9 de las 70 semanas es muy importante para nosotros, por estas dos razones: por el conocimiento que nos deja el saber cómo todo se cumplió exactamente en el momento indicado. Nos da entonces también la seguridad y la confiabilidad en el cumplimiento de la palabra de Dios. 70 semanas que ya se han cumplido y que lastimosamente debemos agregar aquí, en el mundo cristiano evangélico,
se toma como que solo se han cumplido 69 semanas y que falta una semana por cumplirse. Esta idea ha llevado al cristianismo futurista a confiar en muchas otras cosas que no se pueden probar con la palabra de Dios. Entre ellas, la mentira del rapto secreto. Para estudiar y meditar día viernes, lee el capítulo 10 de El deseado de todas las gentes de Elena de White, titulado La voz en el desierto, en la página 75 a la 86, y el capítulo 17 de los Hechos de los Apóstoles, de la misma autora, titulado Heraldos del Evangelio, página 125 a la 132. Qué fascinante es el hecho de que el mensaje del primer ángel en Apocalipsis 14, 6 y 7 sea paralelo al mensaje evangélico de Jesús en Marcos 1, 15. El mensaje del primer ángel trae el evangelio eterno al mundo en los últimos días en preparación para la segunda venida. Al igual que el mensaje de Jesús, el evangelio angélico del tiempo del fin contiene los mismos tres elementos como ilustra la siguiente tabla. Marcos 1, el tiempo se ha cumplido, Daniel 9. Categoría profecía del tiempo, Apocalipsis 14, la hora del juicio, Daniel 7 y 8. En Marcos 1, el reino se acerca, categoría promesa del pacto, Apocalipsis 14, el evangelio eterno. En Marcos 1, arrepiéntanse, crean, categoría llamado al discipulado, Apocalipsis 14, teman, glorifiquen, adoren a Dios. El mensaje del primer ángel anuncia el comienzo del juicio previo al regreso de Cristo, predicho en la profecía de los 2300 días de Daniel 8:14. Este comenzó en el 1844. El juicio trae el reino de Dios a su pueblo perseguido, Daniel 7:22. La exhortación del primer ángel a reverenciar, glorificar y adorar a Dios es el llamado al discipulado dirigido al mundo en los últimos días, mientras los poderes bestiales de Apocalipsis 13 presentan a un Dios falso a quien reverenciar, glorificar y adorar. Así como el mensaje de Jesús en Marcos 1 está íntimamente ligado a las profecías de Daniel en el inicio de la proclamación del Evangelio, el mensaje del primer ángel también está estrechamente ligado a Daniel al final de la historia de la tierra. Preguntas para dialogar. 1. Compara y contrasta a Juan el Bautista y Jesús en Marcos 1, 1 al 13. ¿Qué lecciones especiales aprendes de la manera en que son presentados? 2. Considera el significado del bautismo. Lee Romanos 6, 1 al 4 y Juan 3, 1 al 8. Y compáralos con el bautismo de Jesús en Marcos 1, 9 al 13. ¿Qué paralelos y contrastes adviertes? ¿Cómo te ayuda esto a comprender más plenamente el significado del bautismo? Y 3. Compara y contrasta el Evangelio según Jesús en Marcos 1, 14 y 15. Y el mensaje del primer ángel de Apocalipsis 14, 6 y 7. ¿Cómo te ayuda la comprensión de estos mensajes a percibir mejor tu misión para hoy? Agradecemos al Señor por permitirnos compartirles este comentario día por día. También, mis hermanos queridos y amigos, a ustedes por compartir. Que Dios bendiga a todos. En el inicio de este estudio para este trimestre es nuestro deseo.